Y bueno, seguramente la mayoría de gente que estamos aquí estamos súper enamorados de la saga de Nunca Noche y teníamos muchísimas ganas de tenerla aquí con nosotros. De hecho, ayer estuve viendo el directo que hicimos hace justo un año y todo el mundo te decía, Jay, que tenía muchas ganas de que viniese a España y tú vas diciendo, esperamos que el año que viene, a ver qué tal. Y bueno, por fin te tenemos aquí. Así que súper bien, gracias a Nocturna por hacer esto posible, a ti por venir, obviamente, y a Gigamesh por ofrecernos este espacio. Entonces ahora ha empezado una nueva saga, estamos ya todos súper emocionados de que por fin tengamos esta nueva saga en España, así que vamos a ver qué nos puedes contar para presentarnos mejor el imperio del vampiro. Cuéntanos qué es diferente este libro respecto a tus libros anteriores. First of all, hello everybody. It's great to see you all. It's great to be in Spain. This is my first time I've ever done a bookstore appearance in Spain, so thank you for coming. Thank you for all the support that you've shown Nevernight and my other books over the last couple of years. It's great to see you all. There's a big line of people out the front, so coming all the way across the world, there's a tiny part of you that wonders if anyone is going to show up to see you. So thanks for being here. When I was a much younger man, I used to play in a band, like a garage band, and after a little while playing in a bad band, your friends stop coming to see you, and then you find yourself playing shows in front of entirely empty rooms, and it's the most depressing thing in the world, and the memory of that never goes away. So thanks for not making the room tonight empty. Hola a todos y muchísimas gracias por venir. Es la primera vez que hago un acto en librerías en España y la verdad es que ha sido fenomenal. Bueno, es fenomenal veros a todos y ha sido fenomenal ver la cola en la puerta, porque cuando uno cruza medio mundo, pues para ir a un evento se pregunta si va a venir alguien. Cuando yo era más joven tocaba en un grupo de garage, y si llevas un tiempo tocando en un grupo malillo, llega un momento en que tus amigos dejan de venir a los bolos y entonces acabas tocando delante de una sala vacía. O sea que muchas gracias por hacer que la sala no esté vacía, porque eso es muy deprimente. So Empire, I've described Empire as Nevernight's bigger, drunker brother. So Empire is a dark epic fantasy. It's like Nevernight in terms of tone, so it's highly Gothic inspired. It's set in a world where, unlike Nevernight where the sun shone all the time, in this particular world the sun has failed and no one quite knows why. And so along with all the famine and war and disease that comes with a regular event like that, in our history, in the world that I've written, vampires are real, and they figure out that daylight no longer hurts them, and so they start rising up around this country and slowly taking it over. And the book centers around a man named Gabriel de Leon, who is the member of, they're called the Silver Saints. I think it's the Orden La Plata. Yep. And they're basically monster hunters. And he gets indoctrinated into the order at a really young age. And he becomes kind of a hero of the order, but we meet him later in life. At the start of the book, he's been captured by his enemies and he's forced to tell his life story. So the book is told in two parts, one when he's a very young man and one when it's set 13 years later. He's much older and he's kind of a very different character across those two timelines. And by the end of the book, you find out how this bitter, jaded, broken man turned into the guy here that he is, considering where he started. He was kind of a young, religiously devout guy full of the fire of faith and convinced that he could change the world, and he becomes this bitter, broken old guy, and over the course of the book we find out why. Pues a mí me gusta decir que el imperio del vampiro es el hermano más grande y más borracho de Nunca Noche. Sí que es verdad que ambos tienen el mismo tono muy gótico y la misma inspiración, pero mientras que en Nunca Noche no se ponía nunca el sol, pues en el imperio del vampiro hace 27 años que se apagó el sol sin que se sepa exactamente por qué. Y sumado pues a las hambrunas y a las guerras que podría producir un evento así en nuestro mundo, pues en mi mundo los vampiros son reales y han descubierto que, ya que no les hace daño la luz del sol, pues ya pueden campar a sus anchas y se han alzado.
Y entonces el protagonista del libro es pues un joven llamado Gabriel de León, que es desde muy joven entra pues en esta orden de los Santos de Plata, que para resumirlo mucho son cazadores de monstruos, y lo introducen en esta orden a una edad muy temprana, se convierte como una especie de héroe. Pero cuando lo conocemos ya es un tipo más mayor, lo han capturado sus enemigos, que son vampiros, y dijéramos que la historia se divide en dos partes. Una cuando Gabriel es joven, y la otra pues desde donde narra su historia, que ya es un hombre más mayor, y digamos que en este salto temporal vemos como este joven idealista lleno de fe y del fuego de la fe que le hace creer que puede cambiar el mundo se ha convertido en un hombre cínico y totalmente sin fe. Bueno, perdona porque con los nervios de empezar no he dicho cuál era la idea. Yo ahora para romper un poco el hielo voy a hacer un par de preguntas más y la idea es que después podáis preguntar todo lo que necesitéis preguntarle a Jay. Mi siguiente pregunta es si en el momento de escribir has hecho algo distinto escribiendo El imperio del vampiro respecto a tus otras sagas. I had to plan the book a lot more. Usually there are two kinds of writers in the world. They're called plotters and pantsers, or architects and gardeners, depending on what school of thought. Plotters being the kind of people that plan everything out meticulously before they begin, and pantsers who kind of fly by the seat of their pants. I'm not sure if there's a Spanish translation for that, but they make it up as they go along. And I used to be that kind of writer. So when I wrote Nevernight, I had no idea really what was going to happen on the next page almost sometimes. And I would let the story surprise me. But because Empire is a much bigger book and it's more complicated, and because there's two timelines that are bouncing off each other and discovery in one informs discovery in the other, I had to plan it out a lot more essentially. So I had to sit down at the start of the process and kind of plot the entire book. And that didn't go well. And the book got broken and I had to almost start it again from scratch. So it was the hardest book that I've ever written in a lot of ways. It's certainly the biggest book that I've written. In November 2019, I was supposed to hand in the book to my editor, and I was living in Prague for a month, and the book was horribly broken, and I thought I had made a terrible mistake and I was never going to finish it, but it ended up being the best book that I've ever written. So the pain was worth it in the end, but it was very, very painful. Pues la diferencia principal es que este libro lo he planificado mucho más que mis obras anteriores. En general, los escritores se suelen dividir en dos: los planificadores e improvisadores, que también se llaman los arquitectos y los jardineros. Los planificadores lo planean todo minuciosamente antes de escribir y los improvisadores pues van improvisando según surja. Y yo generalmente pertenezco a este segundo grupo. Nunca Noche, por ejemplo, lo fui escribiendo pues sin saber muy bien lo que iba a pasar, iba tirando un poco a salto de mata. Sin embargo, este libro es mucho más largo y complejo y además hay dos líneas temporales entrelazadas, es decir, cuando se descubre algo en una afecta algún descubrimiento de la otra línea y por lo tanto había que planificar mucho más cómo se encajaban estas dos historias. Así que de entrada, al principio del proceso, me senté y como intenté planificarlo todo muy bien, pero se me rompió el libro. O sea, pensé, esto no va a salir adelante. Y luego más adelante del proceso pasé un mes en Praga cuando ya tenía casi que mandárselo al editor y ahí sí que se me quedó rotísimo el libro. Pensaba, esto no lo voy a acabar nunca, esto no tiene arreglo, pero con mucho sufrimiento lo conseguí y es el libro pues, más largo, para empezar, el más largo que he escrito nunca, pero creo que también el mejor y estoy muy orgulloso a pesar de todo el sufrimiento. Y bueno, creo que hablo en nombre de todo el mundo que ame leer sagas. ¿Qué tal vas con los otros libros, visto que este primero te llevó tanto trabajo? Sin presión, no pressure. Is the first one even out yet in Spain? You're asking about book 2. I have handed it in to my editors. So I finished writing it, I've handed it in to my editors and I've got feedback back. So I'm currently working on the second draft. I'm hoping to have that second draft finished by the time tour wraps up in Europe. So we're on track to have the next one out next year. Bonna's already started doing the illustrations. She's about halfway done. So yeah, it's all going good. Things go less well for the characters in the book. Everything goes horribly wrong. Book 2s are typically the dark moment before the dawn in any trilogy.
So book 2 is a rough ride for everyone. I'm just going to say that up front. But yeah, it's going really good. So it's on track to be out next year. Good news. Se acaba de publicar el primer libro en España y ya me estáis preguntando por el segundo. No, a ver, el segundo está escrito, ya está en mano, mis editores ya lo leyeron, me han pasado feedback y estoy intentando pues incorporar esos comentarios ahora durante la gira por Europa, pues para devolvérselo, es decir, que vamos bien para publicarlo el año que viene como está planeado. Bon ya está trabajando en las ilustraciones, creo que ya las tiene a medias, o sea que eso también va fenomenal. O sea que todo va bien, menos a los personajes les va todo fatal, porque los segundos libros en las trilogías tienden a ser como el punto más hondo del pozo, ¿no? El momento más oscuro antes de que salga el sol. Y creo que en ese sentido el segundo libro va a ser un viaje muy duro para todos. Y bueno, ahora es vuestro turno. ¿Tenéis alguna pregunta que le queráis hacer a Jay? ¿Es necesario el micrófono? ¿En inglés o en español? En castellano, perfecto. Primero de todo, hola Jay, encantada de saludarte, muchas gracias por estar aquí. Y mi pregunta, sobre todo, un poco de todas sus historias, lo que más sorprende es que terminan siendo oscuras, un poco turbias, pero que se disfrutan mucho. Y es una mica si esa es su signatura para destacar como en este mundo literario, si es su forma ya de escribir porque se siente a gusto, y un poco conocer todo esto si es más a propósito o ya es queriendo. I think it's just the way I am. I have always liked dark stories. I kind of grew up reading horror stories, and most of my favorite authors are authors who tend to explore dark places. Doesn't necessarily have to be fantasy, but I like being scared, and I like asking scary questions, I guess. And so that's what I try and do in a lot of my books. In many ways, Empire is a book about faith. I got raised Catholic. I went to a Catholic school, and a lot of the questions that I had about religion and God and faith are kind of tied up in Gabriel's story, and that's a pretty scary topic for me to explore. But that was something that I kind of wanted to work out in my writing. But in terms of bad things happening to my characters, one, that's the kind of story that I like to read, but I also like seeing all your reactions to the bad thing when the bad thing happens. There's a couple of very, very bad things that happen in Empire. Has anyone here read Empire yet? Okay. So there's a chapter. I'm mad, very mad. Sure. So there's a chapter in here, I think it's chapter 18 or 19 in part 6. So it's right at the end of the book. It's called The Worst Day in English. I'm not sure what that translates to in Spanish. But that was the hardest thing that I've ever written in my life. It's the most harrowing chapter I've ever written. And after I had finished writing it, I had to slam my laptop shut and pushed it away from me. And I didn't go back to the book for about 4 or 5 days. So when I write traumatic things with my characters, sometimes it traumatizes me too. But is that the one? You said it was 19? The Worst Day, yeah. So you'll know it when you get to it. It's rough. I'm not going to lie. But yeah, those are just the stories that I like to tell. So it wasn't something that I set out intentionally to do, but I write the stories that I like to read, and that's just the way I am. Pues es que yo creo que yo soy así. A mí me gusta leer historias oscuras, donde se exploran cuestiones oscuras, no solo necesariamente de fantasía. Y en ese sentido, pues me gusta pasar miedo también. Entonces, yo creo que de forma natural, pues gravité un poco hacia este tipo de historias y de narración, aunque luego tengo que decir que el hecho de que les pasen cosas malas a los personajes, por un lado tiene que ver con el tipo de historias que me gusta leer a mí, pero también porque me gusta mucho ver vuestras reacciones. Y en ese sentido, no sé cuántos de vosotros habéis leído El imperio del vampiro, pero hacia el final del libro, en el capítulo 18 de la 6ª parte, que se llama El peor día, pues les pasan unas cosas a los personajes que, bueno, es chungo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. ¿Alguien más?
Buenas tardes, vengo de parte y en representación de Sandra Bruna, agencia editorial. Y bueno, decir que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros porque eres uno de los escritores que más queremos aquí en España. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería que qué es lo que él destacaría más de los fans españoles, porque sabiendo que él tiene una gira europea, pues qué es lo que más le gusta de nosotros. Y la segunda cuestión es que como él es licenciado en artes, sabemos que, bueno, que la parte literaria de sus libros son magníficas, pero la parte estética, muchos de los diseños son parte suya o realmente él solo da una visión así muy, muy general. Gracias. I've only just met you all, so you seem lovely so far. I guess I'll tell you at the end of the night what's different, but it's just amazing to be here, honestly. I speak very, very little Spanish. I can say about 6 words and 3 of them are curse words, one of which Antonio taught me today, so if that slips out tonight, apologies. But yeah, it's amazing to travel halfway around the world to a country that I've only visited once or twice before in a language that I don't even speak and meet a bunch of people who the stories that I've written have still inspired and touched their lives. Like, that's an incredible experience. It's an honor and a privilege, and it's the closest thing to magic that I ever experienced. So to all of you who are here tonight and to everyone outside, I just want to say thanks because I get to live my dream. Like, this is the best part of my job. I don't say that lightly. I have an amazing job, and meeting you all is the best part of it. So thank you all for being here, and thank you for spreading the word, and thank you for being part of the journey because I couldn't do it without you. Pues a mis fans españoles os acabo de conocer, o sea que, no sé, parecéis muy majos de entrada. Luego, cuando termine el encuentro, os cuento. No, la verdad es que pues llegar aquí como autor, pues cruzar medio mundo y descubrir que tus libros, que algo que has escrito, pues ha tocado a la gente, les ha llegado, les ha gustado, pues es una sensación increíble. Y la verdad es que poder conoceros es lo mejor de mi trabajo y es algo que no digo a la ligera. Tengo un trabajo increíble y conoceros es lo mejor de ese trabajo. Y realmente a vosotros que estáis aquí, la gente que está esperando fuera, es que muchísimas gracias por leer y por correr la voz y por estar aquí. In terms of the aesthetics of the book, I studied graphic design at university, and it's what I used to do for a living for a very long time when I had a regular day job. So the aesthetics of the physical book are something that I try and be involved in as much as I can. Sometimes your publishers don't let you be very involved, but over the course of the last 10 years, I've got a pretty good relationship with most of my publishers. And so they trust me to be involved in the process more than your average author. Your average author doesn't get any say over their covers or the interior designs or anything. You just kind of get given the cover and it's kind of, we hope, here's your cover, we hope you like it, because if you don't, it's still your cover. But I'm lucky enough that my publishers trust me now to be a little bit more involved. In terms of the interior aesthetics on a project like the Illuminae files, Illuminae's out in Spain, right? On the first book in particular, I did a lot of the design on that myself because it was faster for me to show the designer what I wanted than explain what I wanted. And after the first book, she got a lot more familiar with my kind of design and visual language, and so she kind of took over. And in terms of the illustrations on Empire, again, I found the illustrator and spoke to Bon and talked about the world with her and brought her on board. That was all kind of in my own control. Just because, yeah, like I say, I'm familiar with visual arts and I have a background in design, so my publishers give me a lot more free rein than your average author, for which I'm very grateful. Y respecto a la estética de los libros, a mí, yo estudié diseño gráfico y de hecho cuando tenía un trabajo normal pues trabajaba en publicidad y tenía mucho que ver con esto. Y me gusta estar implicado en el aspecto del libro, ¿no? Como me interesa mucho la estética del libro como objeto físico y con el tiempo he cultivado una relación con la mayoría de mis editores lo bastante buena como para que me permitan estar implicado en el diseño físico del libro mucho más que a la mayoría de escritores, que normalmente lo que pasa es que te mandan la portada del libro y si te gusta bien y si no te aguantas porque es la portada de tu libro y se acabó y no tienes ni voz ni voto, ¿no? Pero yo aquí sí que he insistido, pues y entonces he ido
pues un poco trabajando en ese sentido. Por ejemplo, en un libro anterior mío, en Illuminae, ahí me encargué yo de hacer el diseño gráfico porque me resultaba mucho más fácil enseñárselo así al diseñador y al maquetador que no explicarle lo que yo quería, ¿no? Y en ese sentido eso vino de mí. Y luego, con el Imperio del Vampiro también fui yo quien localizó a la ilustradora y se encargó de hablar con ella y un poco pues de meterla en el equipo. Y un poco pues de que aprendiéramos a hablar el mismo idioma respecto a las ilustraciones y al diseño del libro, y en ese sentido estoy muy contento de poder tener esa implicación, ¿no? Mis editores al final, pues que saben de mi trasfondo y de mi formación, me dejan, ¿no? Me dan un poco más de manga ancha para participar en este proceso. Before we go on, can we all say thank you to Marta, because she's incredible, like she does such a great job. Esto no lo voy a traducir. You're amazing, it's amazing. ¿Voy? Vale, Jay, como lectores, hay algunos libros que leemos que nos marcan muchísimo y que nos enseñan determinadas cosas. Como escritor, ¿tú también te llevas aprendizajes de cada uno de tus libros, de cada saga que escribes? Y si es así, ¿qué aprendiste con Nunca Noche y qué has aprendido ahora con el Imperio del Vampiro? I think so, yeah. I mean, the books that I write all come from in here, but sometimes you have to write an idea down to clarify it in your head, and sometimes you have to actually ask a question out loud to really think about the answer. In terms of Nevernight was a really surprising book for me because back then I made up the story as I went along. I was a complete fly-by-the-seat-of-your-pants author. And so I had no idea what that story was going to be. I had no idea the kind of character that Mia was going to grow into. I had no idea that she would come to mean so much to so many people. Like, it amazes me how often people will come up to me at signings or write me letters saying that that character kind of touched them in a way that most characters haven't. So that was really surprising to me, and I'm incredibly grateful for that experience. I remember, I won't tell that story, it's a sad story, but yeah, it's a real honor and a privilege to have written a character that means more to people than most characters do. In terms of the lessons that Mia taught me, I mean, she is a cautionary tale about anger and revenge, and not allowing those things to consume you in pursuit of them. She's kind of like Gabriel in a way. They are both people who do bad things ostensibly for the right reasons. Mia is a character who is kind of walking the line between light and dark. She's doing horrible things, but she convinces herself she's doing it for heroic and the right reason. She's actually a really selfish person sometimes. So she's kind of a study in not allowing the darker parts of your nature to consume you, to not lose yourself in the thing that you are pursuing. And in many ways, Gabriel he's kind of her big brother in that sense, but Gabriel is a character who starts in a really dark place, and his journey is about clawing his way back up to the light. So Mia is a character who was kind of walking the line between letting her dark side consume her. Gabriel is a guy who starts in a really bad place, and he's trying to rebuild himself as a human being. So in many ways, they're both studies about not allowing the dark parts of you to consume you. Pues a mí, yo creo que sí, porque en el caso de Nunca Noche, ahí sí que yo fui autor improvisador a tope. O sea, empecé sin saber ni cómo iba a ir la historia, ni en qué tipo de personaje se iba a convertir Mia, y desde luego no tenía ni idea de que se iba a convertir en un personaje tan importante para tanta gente, porque viene gente a verme pues, a las sesiones de firmas o me escriben cartas, y realmente el que un personaje que yo haya creado haya podido llegar a la gente de esta manera, mucho más que muchos otros personajes, es algo que me conmueve muchísimo y me parece increíble, ¿no? Y respecto a las lecciones que he aprendido de ella, pues Mia es un personaje que se pasa pues gran parte de su historia recorriendo un poco la frontera entre la luz y la oscuridad, ¿no? Y que intenta evitar... intenta convencerse a sí misma, ¿no? Es un personaje que hace cosas horribles, pero intenta convencerse de que sus motivos son legítimos, ¿no? Y en ese sentido es alguien como que intenta evitar que la parte más oscura de su ser la devore.
Y en ese sentido, por lo que respecta a Gabriel, me gusta pensar que él es un poco como su hermano mayor, porque también en él hay esta batalla entre la luz y la oscuridad, aunque se da de otra manera, porque Gabriel empieza como en un punto muy oscuro y lo que está haciendo es volver a la luz por todos los medios, ¿no? Y creo que ahí es un poco lo que he aprendido de estos personajes. Hola Jay, bueno, has demostrado que se te da muy bien coger influencias de nuestra historia y adaptarlas a tus libros. Por ejemplo, en tu trilogía Tormenta, de la cultura asiática, en Nunca Noche la clara influencia del imperio romano. Entonces mi duda es, ¿para el imperio del vampiro también te has basado en alguna época histórica en específica? Y si es así, ¿qué elementos has tomado de ellas? Yeah, so Empire, I guess, is a more traditional fantasy setting. It's kind of inspired by Western Europe, and it's the country in which it's set. It's essentially an amalgam, a corruption of 5 different Western European nations. The dominant culture is the Eladani culture. That's inspired by France, and because they're an imperial power, they're colonialist in nature and they have taken over the rest of the country. Their culture and their language and their etymology has kind of bled westward. They're the easternmost province of the continent, and their culture has kind of taken over the rest of the continent as conquerors do. The country next door to Eladane is called Nordland, and that is based on Spain, Spanish culture, which is why Gabe de Leon is a Spanish surname, and his family and a lot of the town names and the city names have their roots in Spanish etymology, but because they're right next door to the predominant colonialist power, a lot of their local culture has been subsumed and consumed. So their aristocracy, for example, now have French-inspired names rather than Spanish names, and it's more middle-class and lower-class people who are Spanish-influenced because the ruling power comes in and knocks over the existing power structure and replaces it. But the further westward you get, the more intact those cultures are. So in book 2, for example, there's a country called Osway, which is the most western part of the continent. That's inspired by Scots Gaelic culture. And their culture is a little more intact. So they're more of a hybrid, I guess. Whereas Nordish culture has almost been completely consumed by Eladane. But yeah, it's a pastiche of Western European cultures and histories. The language, because it's influenced by the conquerors again, is inspired by French. So a lot of the surnames, a lot of the honorifics, and a lot of the cultural norms are based on kind of Renaissance era, medieval era France. Pues sí, y de hecho yo diría que el imperio tiene la ambientación, dijéramos, más tradicional de fantasía, ¿no? Porque al final es una amalgama de la Europa medieval, una especie de mezcla bastante corrupta de 5 estados europeos con como un estado predominante que es Eladane, que está muy inspirado en Francia y que como buen estado colonizador pues ha ocupado sus vecinos y naciones lejanas y impuesto pues el idioma, la cultura, sus etimologías, de manera que pues estas culturas de cada país se han ido borrando un poco, pues arrasadas por el país colonizador. El país vecino, que está basado en España, Nordan, pues lo que ha pasado es que, por eso Gabriel de León tiene un apellido español, también ha sido colonizado culturalmente y por eso, dijéramos, la aristocracia de este país, por ejemplo, ya tiene apellidos franceses y son las clases medias y bajas quienes conservan sus apellidos de origen español. Luego hay, cuanto más dijéramos occidental, al oeste, ¿no? En el extremo más occidental de esta región, pues dijéramos más intactas están las culturas originales. En el segundo libro aparece un país que está basado en la cultura gaélica escocesa, que ha permanecido un poco más indemne a esta colonización, hay como un poco más híbrido y ahí se nota más esta cultura, pero dijéramos la inspiración predominante es la Francia medieval renacentista. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Yo soy Lorenzo de Nocturna,
gracias por vuestro entusiasmo. Como me imagino que tendréis ejemplares para que os firme, si os parece vamos a ir terminando ya para que dé tiempo a que os firme ejemplares y si queréis haceros alguna foto o lo que sea. A no ser que si hay alguna otra pregunta, muy rápida, y si no pasamos a la firma. Vale. Yo quería preguntarte sobre las referencias que has utilizado para el libro, ¿no? Parece que te has pasado un poco en El nombre del viento, en The Witcher, en Entrevista con el vampiro, ¿no? Un poco las referencias de las que has bebido para hacer El imperio con el vampiro. So there were three main texts that I kind of studied. The first one and most obvious is Interview with the Vampire by Anne Rice. And that was a book that I really sat down and studied the craft of, the structure of it. The second one was Name of the Wind by Pat Watfuss. You know, that is the story of an old, broken hero who is telling the story of his life. And there's a third book called Blood Song by Anthony Ryan, which is kind of similar in that structure. It's a older man who has reached his prime and fallen off beyond it, and he's telling the story of how he got to where he is. But in Name of the Wind and Blood Song, the historian, the chronicler who is recording the story, isn't really a character in the story. They're like a mouthpiece for the author. Whereas I wanted a relationship between Gabriel and his historian in the same way that Louis has with the historian in Interview. So Interview with the Vampire is really the primary influence. That was a book that I actually sat down and studied the craft of how Anne Rice actually made that interplay work and how their relationship changes over the course of the novel. That's something that I tried to mirror in Empire. And very sad we lost her. She passed away last year, but I've said it before, like, there would be no Empire of the Vampire without Interview. So thank you, Anne. Pues El imperio del vampiro bebe directamente de tres textos. Uno es Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. El otro es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Y el tercero es un libro llamado Blood Song, de Anthony Ryan. En El nombre del viento, como probablemente ya sabéis, es la historia, pues, de un guerrero viejo, roto, que cuenta su historia. Y de hecho Blood Song tiene una estructura muy similar en la que, pues, un hombre que tocó techo y cayó explica su historia, pero lo que pasa en estos dos textos es que la figura del cronista, ¿no?, quien recibe esa historia, no tiene mucha entidad, sirve solo como, digamos, como altavoz del autor, mientras que en Entrevista con el vampiro lo que me parecía fascinante era cómo Anne Rice había conseguido dar vida a la dinámica entre el personaje de Louis y del historiador. Y en ese sentido, Entrevista con el vampiro fue un libro que yo me senté activamente a estudiar, a ver la estructura, el oficio de ese libro para entender cómo había conseguido hacer funcionar esa dinámica. Y la verdad es que creo que bueno, fue una pérdida muy grande perder a Anne Rice el año pasado, y no existiría el imperio del vampiro si no fuera por Entrevista con el vampiro. O sea que muchas gracias, Anne.
Oh, there's people wondering if that's Mia on your forearm. That is me. Yeah. There you are, my friends. Gracias. Thank you for your help. Oh, sure.